Tengo la impresión de que Dios quiere que hablemos de una cosa muy evidente, pero que pasemos normalmente por alto. Dios habla. Esto es muy importante. Lo más importante que puede haber para el ser humano es oír lo que Dios dice, porque habla con amor y habla con poder, habla con juicio de todo aquello que estorba sus deseos de bendecirnos. Así que he pensado en unas escrituras de Hebreos. Es un libro muy interesante de la Biblia, dirigido al pueblo escogido de Dios, no exclusivamente a ellos, porque tiene resultados después de aplicarse a ellos, a toda la humanidad. Es la forma que Dios ha escogido para presentar lo que Él dice. Así pues podemos mirar a Hebreos capítulo 1, ya desde el principio. 3 versículos tiene muchísima verdad. Dios, habiendo hablado muchas veces. O sea que no se trata de un momento, no se trata de este momento solamente. Es grande e importante esto, pero ya habló muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué maneras? Habló por lo que vemos. Nos dio la posibilidad de ver cosas, aun en lo físico, que ocupa tanto las mentes de las personas hoy en día. Lo sólido, lo que vemos, lo que es evidente en este sentido. Aquello que los hombres han usado con la sabiduría que Dios les ha dado para el bienestar físico de las personas en todas partes. No vamos a despreciar todo lo que la ciencia ha dado y todo lo que se ha hecho en este sentido, lo que se ha avanzado en el uso de lo que es físico y material. Esto tiene su lugar importante, pero lo que tenemos que tener en cuenta que no es todo. Las cosas no se pasaron por sí solo. Tenemos la posibilidad de interpretarlas de 2 maneras. Uno, que se hicieron por sí solos, y otros porque los hizo Dios. Lo más práctico, lo más evidente, es pensar en una sabiduría perfecta que calculó todo lo que vemos, aún en lo que es físico. Y esta es una de las cosas que presenta para nosotros, que mirando las cosas que hay, sabemos, sin excusa, que nos habla del Creador, de Dios mismo. Muchas maneras, pues, esto es uno de ellos, aún en lo físico, aún lo que vemos, en otro tiempo. ¿Y a quién los habló? Dice, a los padres, esto es decir, los que Dios usó en las generaciones pasadas, entre los judíos, entre los israelitas, en el tiempo pasado.
por los profetas, las personas que Él envió. No obraron por sus cálculos solamente. Hablaron por la voluntad de Dios. Dijeron lo que tenían que decir, porque Dios se lo dio. No era contra lo que podrían imaginar, pero era de parte de Dios, como dice en Pedro, el segundo Pedro, que habla de que no fue por voluntad humana, sino hablaron lo que el Espíritu de Dios les dio de decir. Y en estos postreros días, en el tiempo, el Antiguo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, la persona que le representa perfectamente en lo que es y en lo que hizo. Así es Dios. Hay lo que es y lo que hace. Corresponden perfectamente. No dice una cosa y es otra. Lo que encontramos y lamentamos tantas veces entre los hombres, entre las personas humanas, que dicen una cosa, pero a la hora de verdad no son lo que dicen. Dios es absolutamente aquello que dice. Allí tenemos certidumbre. Y así que estos tiempos han pasado. Y hoy nos habla por el Hijo, la perfecta manifestación de Dios en lo que es y lo que hizo. Dios decidió que le constituyó heredero de todo. Todo lo que hizo, todo lo que es Dios, se recibe, por así decirlo, como hijo de parte del Padre, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Esto es más allá de lo que podemos entender, pero por otra parte es evidente, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aquí está. Dios nos habla por la gloria de Dios. Nos habla de del resplandor de lo que Dios es en sí. Y además, la imagen mismo de su sustancia. Es decir, que, por así decirlo, viéndole a Él, nos damos cuenta de lo que es Dios en su ser. Y quien sustenta todas las cosas no pasan por casualidad. Él sustenta todas las cosas. Las cosas continúan, a pesar de los problemas que hay, continúan por Él. Con la palabra de su poder. Casi podríamos decir por el poder de su palabra, que llega a ser la misma cosa. Cuando hizo todas las cosas al principio, habló y fue. Las cosas van juntas. Aquí hay seguridad. No hay seguridad en ninguna otra parte. Y luego tenemos la prueba de ello. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Aquí está el problema. Estos pecados son los que producen la falta de comunicación entre Dios y nosotros. Cuando se habla de hablar, es algo típico de personas
más que animales. Los animales también se comunican en cierto sentido y a veces de manera maravillosa. Pero no es lo mismo que la palabra humana entre seres humanos. La posibilidad de expresarse y la posibilidad de entender lo que se expresa entre personas humanas. Es típico del hombre, es típico de personas. El hombre que evita aceptar la palabra de Dios, busca sus explicaciones por todo lo que pasa y piensa que debe haber un poder supremo sobre todo. Debe haber una cosa que gobierna todo, pero todo es poder, todo es algo imaginado o algo que se concluye al pensar algo. Pero cuando Dios habla, es alguien, es la persona. Esta es la diferencia. Dios habla como persona. El judío-cristianismo se junta la persona con lo que presenta. Las otras religiones presentan a Dios de diferentes maneras, pero no le presentan igual. Él es lo que es. Imagen, y se ha presentado en la persona del Hijo la imagen de sustancia. El que sustenta todas las cosas. ¿Qué hizo? Aquí pasa a lo que hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo lo hizo? No podía hacerlo solamente por lo que era sin cambiar. Él tenía que ser hecho el mismo pecado en principio para nosotros. Lo mismo que produce todo el problema fue hecho Él mismo en maravillosa gracia para pagar la deuda imposible para el hombre natural, que solo podía pagar una persona que no tenía pecado. El que no hizo ningún pecado fue hecho pecado en principio para acabar con el pecado. De manera que, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no esperaba que lo hiciéramos nosotros, que no podíamos hacerlo nosotros. Y habiendo cumplido completamente, pagado todas las consecuencias por medio de sí mismo, ¿cómo? En la cruz, hecho pecado. Terrible fue lo que recibió físicamente de parte de los hombres. Y moralmente también en el desprecio que encontró de ellos por medio de sí mismo. Y lo acabó. Se purificó a las personas. Él mismo.
Habiéndolo hecho todo, pues, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este lugar lo tenía antes, en principio, a causa de quién era. Pero, no obstante, tenía que cumplirse. No solamente ser su palabra, sino ser su hecho en sí mismo. Así, si pasamos al capítulo 11, esta preciosa escritura es pues la fe. Aquí hay el secreto. La fe. Necesitamos la fe, no una decisión que nosotros hemos llegado a pensar que sí, esto es lo más posible entre todos los puntos de vista que hay. Esto es especial. No es una fe así, no. Es la confianza completa, absoluta y necesaria en Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, trae consigo una esperanza, una segura esperanza. Se espera muchas cosas, se desea muchas cosas, pero aquí se habla de la certeza de ello, absolutamente seguros que así es. Espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve no es todo. El hombre ve lo que es y por no querer aceptar a Dios, limita sus cálculos a lo que se ve. Pero aquí hay la seguridad aceptado uno mismo, la convicción. Yo sé, por así decirlo, yo sé que es así, de lo que no se ve. La esperanza de Dios, la fe, ve el secreto de todo, que no estamos limitados a lo que las cosas que se ven, porque por ella por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es así con las cosas de Dios. A través de todas las generaciones, los siglos, hay los que encontraron un buen testimonio. ¿Por qué? Porque fiaban de Dios, creían. No es aceptar una idea, es aceptar una persona. Los hombres hacen muchos dioses impersonales. Se puede decir, esto pasa con todos. Pero cuando Dios habla, es absolutamente seguro y todo está en una persona. Cuán precioso es. El Evangelio es la presentación de esta persona. Luego, de todos estos, y luego da todo un capítulo de las personas que hablan de esto, que vale la pena leerlo, pero no tenemos ahora tiempo. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es curioso esto, ¿verdad? Lo prometido es mucho más allá de lo que ellos recibieron. Previendo por qué Dios alguna cosa
mejor ¿para quién? Para nosotros, para que no fuésemos ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos juntos, los del pasado, los de actualmente, formamos parte, perfeccionado en ese sentido, perfectamente preparados para poder estar delante de Dios, oír lo que dice, gozar de ello y luego, siendo personas también, responder como personas a su amor. Y luego pues continúa en el capítulo después, por tanto, aquí viene el reto para nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es una, ¿cómo se dice en español? A sprint. No es una carrera rápida. No se trata de 100 metros, por ejemplo. Es cuestión de continuar y no cansarse, porque tenemos algo adelante. Corramos con paciencia la carrera de larga distancia que tenemos por delante. Y esto es un testimonio, no solamente que gocemos de estas cosas, sino que si lo hacemos, entonces esto también es para la gloria de Dios. Así pues, esto es puesto. ¿Qué es? ¿Cómo podemos continuar así? Una cosa es ver la necesidad de mantenernos todo el tiempo, pero otra cosa es ver por qué, cómo podemos hacerlo. Trata de dónde miramos. Los ojos en Jesús. El autor, el que inventó, por así decirlo, el origen, y también no solamente lo estableció, sino consumó la fe. Como hombre, mostró su fe en todas las circunstancias. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No podemos imaginar lo que fue para él sufrir la cruz, pero menospreció todo lo que nosotros nos afecta, el oprobio, la mala fama de todos los demás, el oprobio, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Así, esta carrera de larga distancia tiene este final en la gracia de Dios. Así que Él sufrió la cruz. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, cosa personal, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si pensamos y miremos solamente lo que piensan los demás, o lo que dicen los demás, o lo que nos hacen los demás, podemos desanimarnos.
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta carrera de larga distancia, no se cansa, se continúa hasta el final. ¿Por qué? Y tienes motivo. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y las tinieblas y la tempestad. Y tan terrible era todo lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El juicio necesario de Dios contra lo que es el hombre en su desprecio de la santidad de Dios. No fue hecho el hombre para ser llevado por estas cosas. Pero primero presentó Sinaí, las condiciones exactas delante de él, como él calcula, como él ve nuestro estado delante de él, como algo que merece todo esto. ¿Por qué? Porque habéis acercado al monte de Sión. Hay las dos cosas, ¿no? Sinaí, el juicio de todo el mal, con toda razón, pero luego Dios nos ofrece ahora lo que es de Sión, la bendición de Dios, a la ciudad del Dios vivo, un sistema de cosas, una ciudad de Dios, no una idea abstracta, sino algo real que existe, porque es la ciudad del Dios vivo, no solamente su deseo, sino una realidad que Él hace. Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es lo que ha hecho Dios en Sión. Y eso es lo que Dios ofrece a todos los seres humanos. Así que vamos al final, vemos la voluntad de Dios. Nos habla para que por la fe no dudemos de lo que Dios nos ofrece. Me parece más y más a pasar el tiempo que nuestra tendencia es tratar de, por así decirlo, simplificar las cosas, bajando el nivel. Pero no funciona, porque nuestros caminos y nuestros pensamientos no son tan altos como los pensamientos y caminos de Dios para nosotros. Él insiste en lo que hace, en sus caminos, y sus deseos para nosotros, para que entremos en lo que es más allá de todo lo que es, lo que se ve aquí. Cuán precioso es esto, ¿verdad? Bueno, pues más o menos es lo que pensaba. Dios es una persona. Una persona expresada en tres personas para nuestro entendimiento, pero es Dios. Y eso le hace diferente de todo lo demás. Y este Dios, tan grande, por encima de todo, es Él que habla a cada uno de nosotros. Él es el mismo que en el Hijo
se dio a sí mismo para pagar todo lo que merezco yo, todo lo que merece cada uno de nosotros, los pecadores que hemos tenido que arrepentirnos. Así es Dios. Cuán grande es escuchar lo que Él nos dice.